Señor. Adoramos tu nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre. Alabanza y el honor, Señor, por siempre te pertenece. Aleluya. Tú veniste, Señor, por nosotros, Señor. y hoy nosotros venimos a ti, Señor, para adorarte en esta hora, Padre. Glorificado sea tu nombre. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Oramos, Señor. Levantamos a ti, Señor, una ofrenda de alabanza. Sí, Señor. Tú eres la luz que alumbra en las tinieblas. A mis ojos pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Venimos, Señor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde en mi ser, todo te hiciste por amor. Por eso, Señor, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca
Señor, venimos delante de Dios ti Vengo a decir para darte las gracias por tu amor, por el Altísimo, sacrificio, Señor, hecho en la cruz del Calvario por nosotros. solo tú eres No merecíamos nada, pero nos has dado todo. digno de Ahora gloria somos adoptados y honor para tu gloria, Señor. por los siglos de los siglos. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Sí, Señor. Te damos las gracias, Señor, Aleluya. a ti. Aleluya. Señor, tú eres digno de ser exaltado siempre. Amén. Sí, Señor. No importan Así es. nuestras circunstancias, nuestra condición. Tú eres merecedor de la adoración. Tú eres merecedor de toda la alabanza y de toda la gloria. Amén. Por causa de tu poder, de Amén. tu sabiduría, eres digno, Señor, Solo tú de eres ser digno. exaltado. Amén. Tú eres el único que hace maravillas, el único que puede dar vida, Sí, Señor. el único que puede crear, el único que puede perdonar, restaurar. Solo tú eres santo, perfecto, justo, lleno de misericordia. Sí, Señor. Por siempre serás digno de ser admirado, de ser adorado, de recibir todo el honor. Aleluya. De ti proceden las riquezas, la gloria, la honra. Tú dominas sobre todo. Tus enemigos son como nada Amén, Señor. Así es. y tu voluntad será ejecutada sobre la tierra. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Padre, agradecido por la vida y por tu misericordia, te pedimos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Sí, Amén. amén. Obra, Señor, glorifícate. Que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Que tu gracia, Señor, sobreabunde en nuestra condición, en nuestra necesidad. Muéstrate, Señor, guiándonos por tu espíritu, revelando tu palabra, dando entendimiento, dando inteligencia, Aleluya. sabiduría. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Sí, Amén, Señor. Señor. Sin ti no somos nada y no podemos hacer nada que permanezca o que valga o que tenga valor. Amén, Señor. Te necesitamos, Señor, en nuestra vida. Sí, Señor. Necesitamos. Y aquí estamos al final de un día más, agradecidos porque nos has guardado de Amén. accidentes, de enfermedades, de las trampas del enemigo. Amén. Gracias, Padre, por tu paciencia, tu bondad, tu provisión, tu protección y tu ayuda. Así es. Gracias. Eres bendito, Por siempre. eres bueno. Señor. Recibe la gloria, recibe el honor y la alabanza en el nombre de Jesús. Recibe las acciones de gracias. Amén, Señor. Recibe, Señor, el fruto de nuestros labios. En el nombre de Jesús, voluntariamente venimos delante de ti para darte la gloria. Sí, Señor. Amén. En reconocimiento de nuestra necesidad de ti, de tu palabra, que nos anima, que nos exhorta, que nos consuela. Amén. Así es. Te pedimos, Señor, Gloria, susténtanos. alabanza a ti, Señor. Ministra nuestra vida con tu palabra. Te necesitamos, Padre. Dios increíble. Te necesitamos, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú obres. Espléndido. Que termines la obra que has comenzado en nosotros. Que obres en la vida de nuestros hijos, de nuestra descendencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Bienvenidos, bendiciones. Tuvimos aquí al nuevo grupo del CCF, por si usted se dio cuenta, fíjese. Por si no se dio cuenta, se lo digo, se lo aclaro.
el nuevo grupo del CCF, ministrando, dirigiendo nuestra vida para darle gloria a Dios en esta noche. Aleluya. Bueno, sean bienvenidos esta noche todos los que vienen entre semana para poder alimentarse un poco más, para poder fortalecer su vida espiritual, meditando en la palabra, fortalecer su comunión con Dios en este pequeño tiempo que tenemos de oración y de adoración. Qué bueno que usted puede no solamente tener la oportunidad, sino también tener la capacidad o hacer el esfuerzo de poder venir y reunirse para poder compartir junto con los demás. Vamos a la palabra esta noche. Quiero darle seguimiento donde terminamos el miércoles pasado y quiero conectar la meditación de la palabra. El miércoles pasado le puse como tema al mensaje luchando por la promesa, y me basé en el hecho de que Caleb recibió una promesa de parte de Moisés con juramento de que él habría de recibir la tierra donde él había caminado como espía. Y en base a esto, Caleb a los 85 años, reconociendo el liderazgo y la autoridad de Josué, le pide que le dé el monte donde él anduvo espiando. Y él habla de ir a sacar a los gigantes que están en ese monte, y él habla acerca de confiar y de depender del respaldo de Dios para poder sacar a esos habitantes de allí y poseer él esa tierra. Josué capítulo 14, verso 12 es el versículo donde prácticamente terminamos. Y ahí la palabra dice que Caleb se le acerca a Josué y le dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Y aclaré que la palabra quizá no significa una posibilidad o una duda o un tal vez, sino más bien una declaración de dependencia de Dios. Si Jehová está conmigo, lo voy a echar. Pero en las traducciones a veces se pierden algunas ideas. Ahora, yo quiero fortalecer un poco este pensamiento, esta línea de pensamiento compartido el miércoles pasado, porque yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Caleb está enfocado en la vida natural. Caleb está hablando de terrenos. Caleb está hablando de posesiones materiales. Caleb está hablando acerca de propiedades personales para él y para su descendencia, que fue lo que le había sido prometido. Así que Caleb luchó por su estabilidad material. Y a que ataque a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. O sea que hizo así como hizo el rey Saúl, ¿verdad? Que el que fuera a la batalla y venciera a Goliat le iba a dar a una de sus hijas y lo iba a eximir de impuestos. Era una motivación darle a su hija. Y dice aquí la palabra que Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, o sea que al final venía siendo un sobrino, subió y la tomó. Y entonces Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Verso 18. Y aconteció que cuando la llevaba él, ya tomándola como su esposa, llevándola como su mujer, él, Otoniel, inteligentemente, sagazmente, también pensando en su futuro, pensando en lo material, pensando en el bienestar económico, pensando en posesiones, persuade a su mujer, a Axa, la convence de que le pida a su papá tierras para labrar. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le pregunta: ¿qué tienes? ¿O qué te pasa? ¿O qué quieres? Y ella le respondió: concédeme un don. En otras palabras, papá, quiero que me hagas un regalo. Puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Le pidió manantiales, le pidió pozos. Entonces dice que él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Todo esto nos enfoca en un bienestar material, nos enfoca en familia, nos enfoca en economía, nos enfoca en valores, nos enfoca en posesiones,
No nos enfoca espiritualmente, no está hablando del reino, de la gloria, de resplandor, de brillar. No está hablando de eso. ¿Cuántos ya me están comprendiendo? Está hablando de cosas naturales, necesarias, aquí y ahora en esta vida. Entonces podemos darnos cuenta que cuando Caleb sube a pelear y sacar a los gigantes de ahí, él está prácticamente peleando, enfocado por el bienestar de su descendencia o de su familia. Cuando él le pide a Josué que le entregue el monte del cual había habido un juramento de que iba a convertirse en su posesión, Caleb está pensando en su hija. Caleb está pensando en los descendientes de su hija. Entonces, muy importante que nos enfoquemos ahora. Si habíamos tocado el tema de luchar por la promesa en el miércoles anterior, ahora enfocarnos, hermanos, bajo el tema de luchando con la bendición, luchando bajo la bendición de Dios. Porque aquí en este caso había un juramento y él tenía que actuar en fe sobre ese juramento, pero tenía que ir a luchar contra los gigantes confiado en que Dios le iba a dar la victoria. Él tenía una promesa, él debía de conquistar esa promesa, él tenía que luchar por esa promesa y era una promesa material. Y yo quiero demostrarle esta noche, a través de la palabra, de que nosotros tenemos que anular ese pensamiento religioso que nos estorba para que nos enfoquemos correctamente en lo material o en las posesiones, porque yo creo que son muchos los cristianos que se desvían con la intención de ser espirituales, caen en una trampa religiosa en la cual como que pareciera que no se puede ser espiritual y prosperar a la vez, en lugar de entender que hay principios espirituales que pueden causar la bendición de Dios en lo material. El Antiguo Testamento está lleno de historias donde hubieron personajes que lucharon para recuperar la libertad, lucharon para poder ser libres de los opresores, para poder prosperar, para poder alcanzar el bienestar. Por ejemplo, nosotros encontramos que Dios llama a Abraham. Nos vamos a ir hasta el Génesis. Dios llama a Abraham y Dios le da una promesa a Abraham de que lo va a bendecir, que lo va a hacer padre de multitudes. Cuando Abraham ya está viejo, Dios se revela a Abraham a los 75 años y Dios le hace saber que Él tiene planes para con él, de hacerlo padre de multitudes, de enriquecerlo, de darle autoridad y de que ellos puedan ejercer dominio sobre las naciones, tribus o clanes alrededor y no ser dominados. Abraham camina en tal dependencia de Dios que cuando él obtiene una victoria sobre los reyes que se aliaron para poder ir a derrotar a los reyes de Sodoma y Gomorra, estos quieren compartir los bienes y Abraham no los recibe por una sola razón. En la actitud de fe de Abraham, de dependencia de Dios, él dice: no vaya a ser que después digan yo enriquecí a Abraham. Él quiere vivir en dependencia de Dios, que sea Dios quien lo bendiga. Y entonces Abraham llega a ser riquísimo. Pero tenemos que entender algo, y es el punto. Voy a enfatizar el hecho de que Dios les prometió una tierra que fluía leche y miel a los israelitas estando en Egipto. Pero ellos tuvieron que ir a luchar para sacar a los moradores. Dios le promete a Caleb, y hubo un juramento de que la tierra donde él había pisado iba a ser de él, pero él tuvo que ir a pelear y sacar a los 3 hijos de Anac. Esto establece un principio. Las promesas son la voluntad de Dios para nuestra vida, pero nosotros tenemos que luchar para poseerlas. Tenemos que hacer algo. Ese algo va a variar, va a ser circunstancial, pero tendremos que actuar en fe para poder poseer las promesas. Entonces, Abraham tenía promesas de bendición, de autoridad, promesas de llegar a ser padre de multitudes, pero Abraham tuvo que actuar en fe, en dependencia de Dios. Abraham levantó altares para poder adorar a Dios. Abraham rehusó que lo enriquecieran estos reyes, esperando la bendición de Dios. Abraham caminó en obediencia. Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, Abraham se levantó para obedecer a Dios, porque la fe obedece.
o una evidencia de que caminamos por fe es la obediencia. Entonces Abraham tenía promesas, pero quiero que entendamos esta noche de que nosotros también tenemos promesas, pero esas promesas se poseen actuando en fe, accionando muchas veces, y a cada uno de nosotros en lo particular nos corresponde averiguar qué es lo que tenemos que hacer, o muchas veces luchar, presionar por sacar adelante a los hijos, por sacar adelante a la familia. Nos corresponde continuar trabajando y presionando para poder avanzar hacia las metas, hacia los sueños, hacia los anhelos o hacia lo que Dios ha prometido que Él habrá de darnos. Tal es el caso que Abraham en Génesis 14, verso 14, como otro ejemplo, dice que él oyó que su pariente estaba prisionero. Esto nos remonta atrás de la historia que ya le comenté de cuando los reyes quisieron enriquecerlo. Dice que Abraham oyó que Lot estaba prisionero. ¿Y qué hizo Abraham? Armó a sus criados. Génesis 14, 14. Piense usted en esto. Un hombre pacífico, un hombre que no tenía ni siquiera un gran clan de miles, una tribu de millares, arma a sus criados. Y dice que esos eran 318, los nacidos en su casa. Armó a todos sus criados, 318, y se fue a seguir a esa alianza de reyes, y dice que cayó sobre ellos de noche, o sea, que llegó y los sorprendió. Pero esto era una gran multitud, se habla acerca de que tenían camellos que no se podían contar, y dice que cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó. No solamente Caleb habló de hacer la guerra a los 85 años. Abraham tenía probablemente unos 80 años, porque Dios le habló a los 75. Entonces, Abraham probablemente andaba pateando los 80 años y él arma a sus criados y va a atacar a gente armada, va a atacar ejércitos de una alianza de varios reyes. Y dice que los atacó, los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes. Oiga eso, recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Quizás esta noche una de las ideas principales que quiero transmitirle o sembrarle sea esta: luche por su familia, luche por su descendencia. Y esto tiene un enfoque totalmente material en esta noche, porque aquí estamos hablando de pelear por posesiones materiales. Aquí en otro, ¿verdad? Abraham pudo haber orado: Señor, ten misericordia de mi sobrino Lot por desobediente, mira lo que le ha pasado, sálvalo, Señor. Pero él se levantó. Entonces tenemos que entender que hay ocasiones en que nosotros tenemos que luchar, hay ocasiones en que tenemos que esperar, hay ocasiones en que vamos a cooperar con Dios haciendo acto de presencia. ¿Alguien me está entendiendo? A veces nosotros vamos a pelear directamente, a veces vamos a ver a Dios peleando, pero a veces va a haber una combinación donde nosotros vamos a cooperar con Dios para poder alcanzar la victoria o poder ver la bendición en nuestra vida. En este caso, Abraham recobró todos los bienes y también recuperó a su pariente que se lo habían llevado por alguna razón, y recuperó a las mujeres, o sea, a las hijas, la esposa, las hijas, y a la demás gente. Entonces quiero probarle esta noche que el Antiguo Testamento está lleno de historias donde la gente luchó por su familia, lucharon por su bienestar, lucharon por la libertad, lucharon por la prosperidad, lucharon por posesiones. Si nos vamos al libro de Jueces, capítulo 7, verso 22, haciéndolo corto, encontramos ahora a Gedeón, un personaje despreciado, pero que fue llamado para poder defender a Israel. Y Gedeón se va con un ejército de 300 personas contra un ejército de miles de personas. Y dice que los 300 tocaban las trompetas. ¿Se imagina usted 300 trompetas? Gedeón tiene una estrategia, él depende de Dios, arma 3 escuadrones de 100 personas, 100 trompetas por un lado, 100 trompetas por otro, 100 trompetas por otro. Los enemigos de Israel
pensaron que habían miles que los habían rodeado. Pero quien da la victoria es realmente el Señor. ¿Cuántos saben eso? Dios es el que da la victoria. Porque dice que Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Miren lo que puede hacer Dios, hermano. Dios puede hacer que sus enemigos, ellos solitos, se maten entre sí. Y lo hizo varias veces. Y era tal la ceguera, la confusión, que usted puede imaginarse a todo este ejército que se había levantado en contra de ellos, peleando entre ellos hasta que se mataban ellos solitos y no se daban cuenta, estaban cegados, estaban perturbados de tal manera que ellos mismos se mataban. Y dice que el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera, allá por Zaragoza, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat, allá por Chalatenango. Entonces vemos aquí en la palabra que hay una actitud de guerra, hay una actitud de luchar, hay una actitud de conquista, hay una actitud de defensa por posesiones materiales, por recuperar la libertad, por no vivir en opresión. Y todo esto, hermano, no es espiritual, es material, pero tiene un respaldo espiritual. Entonces yo quiero enfocarlo esta noche en el sentido de que hay una lucha en lo natural, por lo material, por las posesiones, por la libertad de la familia, por el bienestar de la familia, y hay que aprender a luchar en lo natural con el respaldo espiritual. Por eso el tema es luchando con la bendición. Porque ¿cuántos ya saben que están bendecidos? Si usted está bendecido, usted está luchando con la bendición de Dios. Y esto es algo realmente poderoso, interesante de comprenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Otra historia es la de Nehemías. Nehemías, que estaba de copero junto con el rey, él toma a bien, ¿verdad?, el poder tratar de usar su influencia, sus recursos, sus capacidades para ayudar a sus hermanos, el remanente, los que habían quedado en el cautiverio. Y otra vez vamos a hablar de posesiones, vamos a hablar de bienestar económico, de bienestar material. Otra vez vamos a hablar de tierras, de casas, de viñas, porque todo es material. Entonces yo quiero tratar de derribar esta noche ese pensamiento de que no podemos como armonizar, ser personas espirituales y enfocarnos en la lucha en las áreas naturales, en las áreas económicas, en las áreas materiales, sino que al contrario, podemos enfocarnos en las luchas por lo natural, por lo físico, con el respaldo de Dios o con la bendición de Dios. Nehemías capítulo 4 verso 11 narra la etapa en la que los enemigos querían detener la reconstrucción de los muros. Y dice que los enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Había un peligro inminente y claro, había una amenaza directa para que no continuaran cerrando la ciudad, para que no continuaran reconstruyendo los muros. Y hubo una confabulación, hubo una trama aquí de parte de los enemigos de Israel para matarlos y detener la obra. Y dice que en el verso 12, sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde ustedes se vuelvan, ellos caerán sobre ustedes. O sea, el rumor, la amenaza se hizo cada vez más fuerte. Ellos estaban en peligro, hasta el punto que dice el verso 13 que Nehemías tomó acciones naturales en un peligro natural para defender a sus familias, para defender su ciudad, para defender sus posesiones. Entonces de nuevo encontramos el hecho de que nosotros tenemos que pensar en trabajos, en negocios, en familias, en hijos. Y hay una lucha en lo natural, por el alimento, por el vestido, por la salud. Y no hay mejor manera de hacer esa lucha que con la bendición de Dios sobre nosotros, sabiendo que estamos bendecidos, esforzándonos por alcanzar el respaldo de Dios a través de la obediencia, a través del caminar de fe. Dice que él hizo algo, verso 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos,
puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Cuántos entienden hasta este punto aquí que esto no tiene nada que ver con el cielo? No tiene nada que ver con el reino. No tiene que ver con nada espiritual. Tiene que ver con la vida natural ahí. Tiene que ver con la ciudad. Tiene que ver con sus propiedades, con sus posesiones y con defender esas posesiones. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que luchar o estar dispuestos a luchar con la bendición de Dios. Después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible. Algo que había salido de la boca de Dios allá en el tiempo de Moisés. Dios fue el que le dijo a los israelitas que los iba a sacar a una tierra donde habían ejércitos numerosos, que tenían carros cerrados, donde habían gigantes, pero Dios les dijo: no les teman, porque yo les voy a dar la victoria. Dios les habló acerca de respaldarlos. Dios los encomienda, Dios los anima, Dios les pone delante la promesa, les revela que es totalmente material. Es pelear por los bienes materiales, es luchar por el desarrollo. Es esforzarse, jóvenes, por una carrera, y no solamente por terminar una carrera, sino por sobresalir, porque en un mundo o en un ambiente como el nuestro, donde estamos saturados de profesionales, hay que sobresalir para poder lograr alcanzar metas. No es desanimarse diciendo para qué ser profesional en El Salvador, al contrario, es de esforzarse y poner más diligencia y luchar contra los gigantes que hay para alcanzar las bendiciones de Dios. En lugar de desanimarse, hay que cobrar ánimo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando vemos las dificultades? El desánimo, detenernos. ¿Cuántos jóvenes se han detenido en su caminar profesional porque están desmotivados al considerar que no hay oportunidades de trabajo? ¿Cuántos hombres pueden considerarse ya como vencidos, derrotados? Probaron este negocio, probaron aquel otro y nada funcionó, a pura pena salió el asunto. Y entonces uno tiende a perder la esperanza, uno tiende a desanimarse, tiende a acomodarse, tiende a darse por vencido. Y por eso esta noche el enfoque se centra en esta declaración de Nehemías: pelee por sus hermanos, pelee por sus hijos, por sus hijas, por su mujer y por su casa. Y se aplica para todos, porque todos podemos hacer algo en el sentido de luchar por el bienestar familiar. Hijos que pueden ir cooperando con el desarrollo y la prosperidad de la familia. Esposas que apoyan a sus esposos en lo económico, en lo material, luchando por sus casas. La Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. Es un asunto de entender. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes que se las pidamos. Y Jesús enseñó que era importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas iban a ser añadidas. Dios sabe cuáles cosas tenemos necesidad en lo natural y las llama añadiduras. Pero Él quiere probar nuestra fe y nuestra obediencia en que busquemos primeramente el reino, que nos enfoquemos en las cosas espirituales, las cosas que no se ven, la vida espiritual, la gloria espiritual, las riquezas espirituales, el honor o la honra espiritual. Pero también hay que luchar, porque la palabra dice: buscad primeramente. No dice busquen únicamente, sino que como que se pone en un orden. Primero lo espiritual y luego lo material. Pero qué bueno es cuando llegamos a entender que podemos luchar materialmente por prosperar. Podemos soñar en que si nunca ha habido un vehículo, poder soñar y proyectarse a tener su propio vehículo. Nunca ha habido casa, proyectarse para tener casa. Nunca ha habido un negocio, proyectarse para emprender. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Porque si no, vuelvo a comenzar desde donde comencé, desde el principio. El enfoque está en esta frase: pelear por los hermanos, pelear por los hijos, pelear por las hijas, pelear por las mujeres, pelear por la casa. Es una lucha en el área natural, pero realizada bajo la bendición de Dios. Así que ese es el tema principal o el enfoque principal en esta noche. Que como creyentes sepamos que no nos hicimos miembros de una iglesia para convertirnos en personas buenas
que dejan de hacer lo malo, y personas temerosas, personas acobardadas, personas que ya no luchan, ya no se esfuerzan, sino al contrario, que entendemos que en el nombre del Señor podemos hacer proezas y que las bendiciones de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Pero que para poder poseer las bendiciones, para poder poseer las promesas, tendremos que luchar en fe, tendremos que actuar, tendremos que obedecer de una o de otra manera. Entonces cada uno de nosotros tiene que entender que así como Abraham se levantó para luchar, así como Gedeón se levantó, los jueces se levantaron para libertar a la nación que estaba en opresión bajo robadores que les arrasaban con las cosechas y todo, así como Nehemías logró restaurar a la ciudad y defender la ciudad, así también cada uno de nosotros tiene que enfocarse en que hay una lucha en lo natural. Hay tantas necesidades. En los países en guerra es terrible. En las naciones donde el islamismo está dominando y persiguiendo creyentes, hay videos ahorita mismo de los musulmanes persiguiendo y matando cristianos, donde la vida corre peligro, donde la gente no tiene ni lo necesario ni lo básico, y prácticamente la existencia se convierte en una lucha. Y aquí nosotros de alguna manera tenemos muchas limitaciones, pero tenemos muchas comodidades, y el conocimiento de la palabra de Dios nos puede permitir desarrollarnos y ser canales de bendición también para otras personas. Así que tenemos que enfocarnos en luchar con la bendición de Dios. Hay que saber estas verdades. Primer libro de Crónicas 29, verso 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Entonces pensemos en esto. ¿De dónde viene el dinero? ¿De dónde vienen las riquezas? Vienen de Dios, porque Él es el dueño de todo. Y si Él quiere trasladar riquezas, si Él quiere trasladar bienes a alguien, Él lo va a hacer. Entonces dice también, y la gloria, cuando Él quiere honrar a alguien, cuando Él quiere levantar a alguien, quiere colocarlo en una posición de honor. Miren lo que hizo el Señor para que Mardoqueo fuera honrado. Le quitó el sueño al rey y causó que al rey se le viniera la idea de que trajeran las crónicas. Y mientras el rey está con insomnio, le están contando historias, eventos que han pasado, y llegan al punto donde Mardoqueo había denunciado que había una confabulación de los eunucos para matar al rey, y el rey ahí se siente inquieto. ¿Y qué le dimos a Mardoqueo porque me salvó la vida? No le dimos nada, le dice. Dios moviendo las circunstancias. A mí me encanta ver eso en la Biblia, cuando veo a Dios moviendo las circunstancias, moviendo corazones, inquietando a las personas. Dios obró en el corazón del rey. ¿Por qué? Porque él quería honrar a Mardoqueo. Y luego usa al malvado Amán, ¿verdad? Que el tontito pensó que a él lo querían honrar, ¿verdad? Cuando el rey le pregunta, ¿qué puede hacer el rey por el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán, trastornado, piensa que a él es a quien lo quieren honrar, ¿verdad? Y él da ideas de lo que él quisiera que le hagan a él, que lo suban en el caballo del rey y que alguien vaya proclamando delante de él, ¿verdad?, el honor, la dignidad. No sabe que él está hablando a favor de Mardoqueo. Las riquezas y la gloria proceden de Dios. Él puede honrarlo, Él puede levantarlo, Él puede bendecirlo. Ustedes ya están diciendo amén. Él puede prosperarlo, Él puede hacerlo abundar. Pero usted va a tener que en algunas ocasiones que levantarse, arrancar la estaca y ensanchar el sitio de su tienda. Porque así dice la palabra, ¿verdad? Que no seas escasa, dice en Isaías. Levántate, ensancha el sitio de tu tienda. Dios quiere bendecirnos, pero las bendiciones se conquistan, se lucha muchas veces por ella, en actitudes de fe, en oración, o volviendo al caso de Jacob. ¿Cómo Jacob alcanzó su bendición? No soltó al ángel, él no sabía que era un ángel. Y yo creo que ya le he citado el detalle en particular. ¿Cómo un hombre va a luchar contra un ángel si los ángeles son mayores en potencia? Pero ahí estaba el ángel luchando contra Jacob. Suéltame. Y se hacía así como cuando el papá juega la luchita con el niño, ¿verdad? Suéltame, suéltame, le decía el ángel. El ángel podía deshacerse de Jacob fácilmente. Y Jacob empecinado, y se pasó toda la noche luchando, y le dice, no te suelto si no me bendices.
Hay muchos hermanos que sueltan la bendición. Hay muchos hermanos que dejan de presionar en la lucha, en la conquista de la bendición. Se detienen, se cansan. ¿De qué estamos hablando esta noche? De luchar por la familia, de luchar por las posesiones, de luchar por meta, de luchar por ir hacia adelante, de luchar por ensanchar la condición o mejorar la condición de vida bajo la bendición de Dios, entendiendo que las riquezas proceden de Dios, la gloria procede de Dios y Él domina sobre todo. Mire, hermano, este elemento es sumamente importante. Dios domina sobre todo. Usted quizá nunca definitivamente se ha detenido en el hecho, cuando yo, por ejemplo, en la oración pública hago declaraciones como: Señor, tus enemigos son como el polvo. Está escrito en la palabra. Como el tamo, como rama seca que arrebata el viento. Mire, Dios es el creador de todas las cosas, del mundo espiritual. Él creó los querubines, los serafines, Él creó los ángeles, los arcángeles. Él es el creador de todas las cosas. Ahora, yo le voy a dejar una inquietud esta noche. ¿Qué tan grande cree usted que es el diablo a la par de Dios? ¿Qué tan grande, si pensáramos físicamente en tamaño? ¿Qué tan grande? Porque nosotros tenemos un concepto de que el diablo es grande, poderoso. Y sí, los ángeles son poderosos, son mayores en potencia que nosotros. La Escritura claramente dice que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Ok, un poco menor que los ángeles. Pero luego hay arcángeles, luego hay querubines, luego hay serafines. Hay toda una organización en el ejército del enemigo, de principados, potestades, gobernadores y toda una estructura, que es una estructura también militar en el reino de Dios. Pero la pregunta está todavía en el aire. Cuando usted se ha imaginado el cielo, ¿cómo se ha imaginado usted? Un mar así de cabecitas y un gran tronote, pero grandote, allá con un gigante sentado. ¿Cómo se compara usted en cuanto a tamaño con respecto a Dios? En la imaginación, porque todo esto no puede ir más allá de nuestra imaginación. Muchas veces establecida en nuestra mente por los artistas, por los diseñadores gráficos o lo que sea, así como en la Trinidad de Da Vinci, ¿verdad? El hombre con la cruz, con un poquito de barba, el viejito lleno de barba y la palomita ahí. Todo eso afecta nuestra imaginación, pone límites. Pero de nuevo la pregunta: si usted se imagina a Dios con un tamaño determinado, ¿cómo se imagina el tamaño del diablo? Porque a veces yo creo que nosotros pensamos en un enemigo bien grandote, y como que Dios tiene que luchar, y como que a Dios a veces le cuesta, y ahí es donde viene la aplicación. Tus enemigos son como el polvo, barridos, son como nada, hermano. Pero para nosotros en nuestra mente es que se da ese conflicto que afecta nuestro caminar de fe y nuestra obediencia. Si así en lo natural, como Dios le dijo a Israel, no teman a ejércitos numerosos, con carros errados, no teman a esos ejércitos que van a tener fortalezas, que van a tener murallas, porque yo los voy a entregar en su mano. Espiritualmente hablando, el poder viene de Dios, Él domina sobre todo. En su mano está la fuerza y el poder, y en su mano el hacer cosas grandes y el dar el poder a todo. Y por eso es que Él puede dar la victoria. Entonces llegamos al Nuevo Testamento, donde encontramos al Señor diciendo: les doy potestad de que pisoteen serpientes y escorpiones. Pero no lo creemos, porque pensamos que el enemigo es muy grande. Y está bien, hasta cierto punto es aceptable que consideremos en nuestra mente limitada, igual que los 10 espías, nosotros parecíamos langostas delante de ellos y así les parecíamos a ellos. Está bien que nosotros en nuestra mente limitada nos consideremos incapaces de poderle hacer frente al enemigo, pero donde sí hay un problema grande es que creamos que a Dios le cuesta derribar a sus enemigos, porque Él es el más grande. Él es el Todopoderoso y ante Él se doblará toda rodilla.
Entonces como que tiene que haber un cambio en nuestra mente, y ahí se lo dejo a usted en lo personal. ¿Qué tan grande cree usted que es el diablo frente a Dios? ¿Qué tan grande cree usted que son los enemigos? Porque realmente Dios es el más grande y Él es el todopoderoso. Y es más, yo creo que Dios, así como en la persona de Jesús, se rebajó y tomó forma humana. Yo creo que Dios en su manifestación de gloria se limita a sí mismo, pero la palabra dice que ni aun los cielos pueden contenerlo. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo. La grandeza de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios es algo que nosotros no entendemos y no nos preocupamos por entender. Y entonces vivimos con conceptos limitados de lo que Dios puede hacer, de lo que nosotros podemos hacer, y le atribuimos más poder al diablo. Así que tendríamos que reflexionar en esto. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Proverbios 10:22. Recuerde que el tema es luchando con la bendición. O sea, yo puedo luchar porque estoy bendecido. Voy con el respaldo, voy con la gracia, voy con el favor de Dios. Y para que diga amén, le voy a decir a usted, usted puede luchar porque usted está bendecido. Va con la gracia, con el respaldo, con el favor de Dios. Pero tiene que actuar en fe. Porque al final este es el gran problema, hermano. Hay una lucha en lo natural que se puede efectuar con recursos sobrenaturales. Si lo hacemos en lo natural es donde perdemos. Pero si lo sobrenatural viene a ser nuestro recurso y nuestra fuente, las cosas cambian radicalmente. Y recuerde que el mundo espiritual domina sobre el mundo material o sobre el mundo físico. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sí, el impío puede prosperar, está escrito en la palabra. No te alteres por el motivo de que el impío prospere. Pero Dios puede hacernos que lo que nosotros toquemos sea bendecido, prospere, sea multiplicado. Amén. La bendición de Dios es la que causa el enriquecimiento sin añadirle tristeza, pesar, preocupación. Porque hay gente en el mundo que prospera, pero sufre por lo que tiene. Hay gente que prospera, pero pierden la salud. Hay gente que prospera, pero pierden todo, la familia. Pero la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces tenemos que enfocarnos en el poder de Dios y cómo la bendición de Dios sobre nosotros nos puede ayudar a que peleemos por nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras posesiones, alcanzar metas, pero entendiendo algo, tenemos que luchar, tenemos que actuar, tenemos que esforzarnos. Esta gente que le mencioné, Gedeón, Abraham, Josué, Caleb, literalmente lucharon, tuvieron que agarrar la espada. Nosotros no luchamos en una guerra por nuestra vida, no luchamos por defender o por recuperar las posesiones yendo a la batalla, yendo a la guerra, pero hay acciones que demandan nuestro esfuerzo día a día, semana a semana, continuar en dependencia de Dios, continuar orando, continuar clamando, continuar honrando a Dios con nuestra finanza, continuar sirviendo. Estamos luchando en lo natural, dependiendo de recursos espirituales. Si la bendición de Jehová es la que enriquece, entonces me conviene honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Y luego otro elemento más, Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mire, 3 versículos, hermanos, radicales que pueden cambiar la vida de cualquier persona que decida caminar sobre ellos. Las riquezas y la gloria proceden de Dios. Él da el poder a quien Él quiere. La bendición de Dios es la que enriquece. Y Jehová es el que da la victoria. Entonces nos conviene estar pegados a Dios y dependiendo de Dios. No de una manera religiosa, porque lo religioso nos estorba de conquistar, nos estorba de poseer, sino de una manera espiritual. Fíjese que esto de la bendición es tan tremendo que
Cuando usted se va a la historia de cómo Jacob, no siendo el primogénito, obtuvo la bendición con trampa, con engaño y por la idea de la mamá, y funcionó, usted tiene que pensar, o sea que sí hay un poder en la bendición. Y una vez más le recuerdo, bendiga a sus hijos, ore por ellos, hable bendición sobre ellos, hable cosas buenas sobre ellos, declare que son sabios, que son inteligentes, declare que Dios los respalda para desarrollar un carácter, declare que Dios les abre puertas, que Dios los bendice. Amén. Bendiga a su descendencia. El poder de la bendición es tremendo y es importante. Jacob obtuvo una bendición con engaños y se valió. No era Esaú, pero la bendición fue proclamada, fue declarada, fue liberada sobre él. Y aunque estaba usurpando el lugar de su hermano, se activó. Voy a ocupar esa palabra mejor. Hermano, el bendecir activa algo en el plano espiritual. Y ahora el asunto es caminar en fe sobre la bendición. ¿Y cuántos ya saben que están bendecidos con toda bendición espiritual? Ahora hay que activar el caminar en fe sobre la bendición. Por eso el tema, luchar con la bendición. Tengo la bendición, soy bendito, estoy bendecido y yo puedo luchar con el respaldo y el favor de Dios en mi vida. No lo voy a hacer en mis propias fuerzas porque yo voy a flaquear, voy a fallar. Lo voy a hacer con las fuerzas y con el respaldo de Dios, con la ayuda de Dios, con los principios divinos. La palabra dice que cuando Esaú llegó donde Isaac con la comida que había preparado y ya la mamá juntamente con Jacob habían conseguido que él emitiera la bendición sobre Jacob, verso 33 de Génesis 27 dice que se estremeció grandemente. O sea, imagínese usted el momento, él está tan ciego que no podía reconocer a su hijo. Quizá con dificultad escuchar la voz, pero sí podía discernirla porque dijo, la voz es la de mi hijo Jacob, dijo. Pero los brazos son los de Esaú, dijo. Porque no podía ver, había perdido totalmente la visión. Y dice que él se estremeció grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y oiga esta frase y subráyala en su Biblia, yo le bendije y será bendito. Mire, yo quisiera que usted entendiera la profundidad que hay en esto. Yo le bendije y eso ya no se puede revertir, no se puede anular, no se puede cambiar. Esaú llora por la bendición y le dice, padre, y solo tienes una bendición, le dice. Es que ya lo puse por Señor tuyo, le dice. Ya le di las riquezas del cielo, de la tierra, ya lo bendije. Y Esaú está llorando porque perdió la bendición. A mí realmente, hermano, ese texto me impacta porque me revela un principio espiritual poderoso, el poder de la bendición. Por eso le insisto, bendiga a sus hijos por el amor de Dios. Bendígalos, hable bendición sobre ellos, ore por ellos, ponga la mano sobre ellos, bendiga a sus hijos, bendiga a su descendencia. Hay un poder tremendo en la bendición. Ahora trasladémoslo al plano donde no es un padre terrenal el que ha bendecido, sino que es el Padre celestial. Y Él dice que usted está bendecido con toda bendición espiritual. Pero como nos cuesta que nos entren las cosas espirituales, ¿verdad? No entendemos la posición que nos ha sido dada. Si un hombre dijo, yo lo bendije y será bendito, ¿cuánto más si es Dios quien lo ha bendecido a usted? Pero hay que creerlo y caminar en fe y en obediencia y luchar por poseer esas bendiciones, sabiendo algo: el que usted esté bendito, el que usted sea un bendito de Jehová o bendecido por Dios, no anula
que usted tenga dificultades, que usted enfrente adversidades, que usted enfrente injusticias. A la altura del capítulo 31 de Génesis, Jacob habla con sus mujeres y les dice: el papá suyo de ustedes me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Y cuando usted se detiene en los detalles de cómo Jacob trabajó 7 años por una de las hijas de Labán y le da la que no era, y después otros 7 años por la otra, son 14 años, y después trabaja 6 años más porque él se quiere ir, pero se queda trabajando ahora por hacer su propia herencia, sus propias posesiones. Pero vemos que esto no fue fácil para Jacob. Estaba bendecido, pero al mismo tiempo tenía un enemigo. Estaba bendecido, pero al mismo tiempo habían adversidades y situaciones que él tenía que enfrentar. Entonces aplíquelo en su vida. Usted está bendecido, usted ha sido bendecido, usted es bendito con el creyente Abraham. Por la fe hay una bendición sobre cada creyente. No solamente estamos unidos a Cristo, sino que estamos bendecidos juntamente con Cristo. Ahora, el asunto es entender la posición de bendición, dependiendo de la bendición de Dios, luchar, porque van a haber adversidades y a cada uno nos tocaron diversas adversidades. Para algunos han sido cuestiones económicas, otras cuestiones de familia, para otras cuestiones de salud, para otros cuestiones legales, para otros cuestiones emocionales, diferentes ámbitos de lucha. Pero al final, luchar con la bendición de Dios hace la gran diferencia. Ahora, en el caso de Jacob, Jacob ya había luchado con el ángel. Jacob ya había recibido la bendición proferida por su papá. Pero aquí está sirviendo a un hombre que está haciendo trampa. A un hombre que está viendo a su yerno prosperar y que le cambia el salario con aquello del color de las ovejitas. Pero Dios está respaldando a Jacob. Si usted lee toda la historia, era Dios quien le revelaba a Jacob qué es lo que tenía que hacer. Dios quiere revelarle a usted qué es lo que usted tiene que hacer. Dios quiere respaldarlo en su lucha, pues vaya. Dios quiere bendecirlo, Él quiere guiarlo, aclararle su mente, sus pensamientos. Él quiere decirle cuál puerta atravesar, cuál camino andar. Él quiere guiarlo hacia la bendición y hacia la victoria. Viva bajo la bendición de Dios, luche con la bendición de Dios. Sepa que ese es el primer punto. Usted está bendecido, no por un hombre, sino por el Dios de los cielos. Si este hombre dijo: yo lo bendije y será bendito, ¿cuánto más haber sido bendecido por Dios? Entonces, Jacob tiene que enfrentar adversidades. Y cuando se le aparece Labán, porque él se escapa, no se despide, y lo alcanza en el camino y le reclama: ¿por qué no me dejaste despedirme de mis hijas, ni de mis nietos? Y le reclama. Oiga los detalles que nos revelan un poquito más de historia, que no están narrados en los capítulos anteriores. Porque su vida, al igual que la mía, es desconocida para el resto. Hay un montón de detalles en la vida de cada uno que tiene que ver con lágrimas en lo secreto, que tiene que ver con sufrimiento, que tiene que ver con humillaciones, que tiene que ver con soportar, y eso Dios sí lo conoce. Y aquí, a la altura del verso 38, capítulo 31, Jacob hace una descripción breve de lo que ha sido su lucha por la prosperidad, a pesar de que él está bendecido. Lo bendijo Isaac, lo bendijo el ángel, pero tuvo que luchar por la bendición con la bendición. No, ustedes no están emocionados. Y eso a mí me saca de onda a veces. Estos 20 años he estado contigo, le dijo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. ¿Por qué? Él tenía el cuidado. No actuó así como que no me importa. No, nunca abortaron. ¿En cuántos años? 20 años. Tus ovejas ni tus cabras nunca abortaron. El esfuerzo y la dedicación de este hombre, bendecido, luchando por su patrimonio, luchando por ser de bendición para su suegro, luchando por poder ser de bendición para las hijas o para sus esposas. Ni yo comí carnero de tus ovejas, o sea, no anduvo escogiendo lo mejor.
Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Eso no está escrito en los capítulos anteriores. De día me consumía el calor, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. El bendecido tenía que luchar por su patrimonio. ¿Alguien ya me entendió? Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, viejo malvado. No, eso no está ahí. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Hermano, qué lindo es enfrentar las dificultades, las adversidades, sabiendo que hay alguien que está detrás de nosotros, por nosotros, a favor de nosotros, y que sí va a ser necesario luchar, pero qué bueno luchar con la bendición. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque con tu palabra somos animados a continuar, a perseverar, a avanzar. Sin ti no podemos. No hay fuerzas, no hay sabiduría, no hay capacidad. Dependemos de ti. Te necesitamos. Y te agradecemos en el nombre de Jesús por tu palabra, por animarnos, por edificar nuestra fe, porque tú eres el Dios de esperanza que nos hace abundar en el gozo y en la paz mientras creemos. Padre, obra con esta palabra en el corazón de tus hijos reunidos aquí y en el corazón de todos aquellos que reciban y que mediten en ella, para tu gloria y para la bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos, Señor. Amén.